Floricanto presenta. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, lectura y comentario de este catecismo para profundizar un poco más en nuestra fe cristiana católica. Soy Hilario González García, obispo de Linares, y con mucho gusto estamos compartiendo este espacio en esta plataforma de la alegría de evangelizar. Pues bien, estamos en el capítulo segundo de la primera parte y la primera sección del catecismo. Es Dios al encuentro del hombre. Estamos hablando de la revelación de Dios al ser humano. El capítulo primero vimos que Dios busca a Dios, que el hombre busca a Dios. Ahora Dios que se revela al hombre. Ayer hablamos de la revelación de Dios. ¿Qué significa el que Dios se da a conocer? ¿Qué es lo que nos da a conocer? Su designio de salvación, movido por su amor. Vimos las etapas de la revelación y llegamos a Jesucristo como mediador y plenitud de esta revelación. Esta noche veremos el artículo segundo, la transmisión de la revelación divina. Si en Jesús tenemos la plenitud de la revelación, bueno, a partir de Jesús hablamos de la transmisión de la revelación divina en la Iglesia. Entonces, este artículo tiene tres apartados, que significa la tradición apostólica, es decir, los apóstoles reciben de Jesús este encargo, la transmiten, traditio significa entrega, tradición significa lo que se entrega, lo que se pasa de generación en generación. Entonces los apóstoles reciben de Jesús, o Jesús les entrega a los apóstoles nos entregan a la Iglesia la revelación. Luego veremos la relación entre tradición y Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque esta revelación divina se da de dos maneras. En la tradición apostólica, con mayúscula, de manera oral, con palabras, con instituciones, con su ejemplo, y de esta tradición apostólica se puso por escrito algunas cosas, las más importantes, las que en el designio de Dios fueron necesarias para la salvación, pues se pusieron por escrito y conformaron la Sagrada Escritura. ¿Qué relación hay entre estas dos maneras de tener acceso a la revelación divina? Y un tercer tema, un tercer apartado, la interpretación del depósito de la fe. Lo que los apóstoles transmiten, lo que ellos nos entregan a toda la Iglesia, ya sea por la tradición apostólica, ya sea por la Sagrada Escritura, constituye el depósito de la fe, ¿verdad? Los contenidos de nuestra fe. Y esos contenidos se transmiten, pero también hay que interpretarlos de manera adecuada, recta, fiel. Bueno, vamos a ver esa interpretación del depósito de nuestra fe. Pasamos entonces a la siguiente. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Veíamos que esa es nuestra participación en la vida eterna, conocer a Dios y a su enviado, que es Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dei Verbum 7 nos dice: Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Entonces, esta misión de ir por todo el mundo y enseñen, ¿verdad? Y bauticen, pues tiene este encargo, ¿verdad? Llegar a todos los pueblos, llegar a todos los hombres, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El punto de partida es la tradición apostólica, número 75. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios,
mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Entonces, si se fijan, Cristo es la plenitud de la revelación, los apóstoles predican el Evangelio, predican a Cristo, fuente de toda verdad salvadora, dogma o la fe, fuente de toda norma de conducta, moral, ¿verdad?, o la manera de comportarnos, y les comunica los bienes divinos. Lo que se había prometido a los profetas llega a plenitud en Cristo. Jesús cumple todas las profecías y Jesús, pues también con sus palabras y sus acciones, nos revela quién es Dios. Siguiente. Entonces, estos apóstoles transmiten el Evangelio por medio de la predicación apostólica. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras: de manera oral y de manera escrita. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Sabemos que durante la vida de los apóstoles, su predicación y lo que fueron decidiendo en la vida de las comunidades, pues bueno, se reconoce como fundante, ¿verdad? Está avalado por su experiencia de Cristo, lo hicieron conforme a lo que Cristo les enseñó, ¿verdad? Y entonces sus predicaciones, sus ejemplos, las instituciones que fueron haciendo, por ejemplo, lo hemos escuchado en estos días en Pascua, escogieron a 7 varones como diáconos para el servicio de las mesas, para ellos dedicarse a la predicación y a la palabra, una institución, ¿verdad?, de las primeras comunidades. Entonces ellos de manera oral fueron haciendo ejemplo de cómo vivir el Evangelio. Algunas de esas cosas quedan por escrito. Los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, varones apostólicos? Acuérdense que tenemos escritos, tenemos un evangelio de Marcos, no es apóstol, ¿verdad?, pero está ahí el cercano a Pedro, pues tenemos un evangelio de Marcos. San Lucas no es apóstol de los 12, ¿verdad?, pero cercano a Pablo tenemos un evangelio de Lucas y tenemos los hechos de los apóstoles a Lucas, ¿verdad? Entonces, la primera comunidad escucha a los apóstoles, algunos van poniendo por escrito lo que los apóstoles van predicando, y tenemos así la tradición apostólica, de manera oral, palabras, ejemplos, instituciones, y de manera escrita, lo que van quedando en el Nuevo Testamento como evangelios o como cartas. Y esta tradición apostólica se transmite, se entrega a los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles van instituyendo diáconos, van instituyendo presbíteros, van instituyendo también obispos, ¿verdad?, sus sucesores, y esta tradición apostólica se continúa. Número 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Por eso el orden sacerdotal está estructurado en estos 3 escalones: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Los obispos, ¿verdad?, tienen esta función, este encargo de suceder a los apóstoles de un modo, se expresa de un modo, especialmente en el modo del magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, lo que quedó por escrito, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Entonces, el magisterio, la enseñanza de la fe, fundamentada en la tradición apostólica, lo que quedó por escrito en la Biblia, lo que se fue transmitiendo
con palabras, ejemplos, instituciones, bueno, pues sigue en la historia. Número 78, esa transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición, con mayúscula, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por eso en nuestra Iglesia Católica tenemos una única revelación divina, lo que Dios nos ha comunicado a través de la historia, el Antiguo Testamento, plenitud en Jesucristo. Él es la fuente original de nuestras tradiciones cristianas, ¿verdad? Unas quedan por escrito, Biblia, otras se van transmitiendo por los apóstoles, tradición. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, ¿verdad? El dogma o la doctrina o la profesión de la fe, su vida, el comportamiento, la moral, su culto, la liturgia, las celebraciones, los ritos, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Entonces, si se fijan, está ligado, bueno, las 4 partes que habíamos dicho, ¿verdad? El credo, sacramentos, mandamientos, oración o dogma, liturgia, moral y espiritualidad. Vamos viendo que la vida de la Iglesia se estructura a partir de la revelación, escrita, Biblia y oral, tradición. Las palabras de los santos padres, es decir, después de los apóstoles, tenemos toda la etapa de la patrística, los primeros 8 siglos, los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y que ora. ¿Se fijan? Fe y celebración de la fe, ¿verdad? Oración, ¿verdad? La liturgia, la espiritualidad. Siguiente. Número 79. Así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otro tiempo, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Entonces, parte importante de nuestra fe cristiana es que esta tradición apostólica, que es continuada en la sucesión apostólica y que es animada por el Espíritu Santo, pues nos garantiza que Dios nos sigue hablando por medio de Jesús. No son nuevas revelaciones, es la revelación de Jesús que se va entendiendo mejor, que la vamos comprendiendo, que esta verdad salvífica pues se va aplicando de acuerdo a la evolución de la historia, de la cultura, de la sociedad, y la Iglesia va haciendo este trabajo de adaptar y de pues inculturar el Evangelio. Siguiente. Entonces podemos decir que hay una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, que es Cristo, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Entonces, la única revelación de Dios que llega a plenitud en Jesús, la tenemos nosotros por medio de la tradición y la Sagrada Escritura. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Entonces, una única fuente de 2 modos distintos de transmitirse. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, los obispos, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. A esto le llamamos pues la fidelidad a la tradición recibida, la fidelidad a la Sagrada Escritura,
la fidelidad de la Iglesia a lo que Jesús ha revelado. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos, Sagrada Escritura y tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Por eso es importante ambos modos de la única fuente, dos modos de transmisión, Sagrada Escritura y tradición, de la única fuente de la palabra de Dios en Jesús. Muy bien, tenemos tradición apostólica con mayúscula y las tradiciones que se van dando en la Iglesia. Número 83. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo, ¿verdad? La T mayúscula. Recuerden un poco pues ese tiempo que estamos viviendo ahorita de Pascua, Jesús resucitado, que les ayuda a entender las Escrituras, ¿verdad? Toda esa catequesis de Jesús, toda esa enseñanza de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo lo escuchamos ahora en el segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Jesús sopla sobre los apóstoles, dándoles su espíritu para perdonar, ¿verdad? Bueno, esta presencia del Espíritu en los apóstoles para entender, para ser fieles a la transmisión de la verdad salvífica. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito. Si ustedes se fijan en los escritos ahora del Nuevo Testamento, cuando hablan de las Escrituras, hablan del Antiguo Testamento. Ellos todavía no tienen, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. No hay evangelios todavía escritos. Cristianos de la década de los 30, de los 40, ¿verdad?, después de la resurrección. O sea, su experiencia del evangelio es la predicación de los apóstoles, porque todavía están vivos. Se empieza a poner por escrito. El Nuevo Testamento atestigua el proceso de la tradición viva, es decir, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, vamos viendo que efectivamente la primera comunidad cristiana, por esta tradición apostólica, va aprendiendo a ser cristiano y se va poniendo por escrito en cartas, en epístolas, en los evangelios, esta experiencia de la revelación de Jesús. Entonces es preciso distinguir de ella, de la tradición con mayúscula, las tradiciones con minúscula, teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Es cierto, a raíz de la tradición apostólica con mayúscula, van haciendo ciertas tradiciones eclesiales en la iglesia, de liturgia, de teología, de moral, de disciplina, ¿verdad? Bueno, también hemos nosotros de discernir qué tradiciones, ¿verdad?, si van de acuerdo con la tradición en mayúscula y qué tradiciones a lo mejor no son tan fieles. Ese discernimiento y esa distinción pues también hay que hacerla en la iglesia. Estas tradiciones eclesiales con minúscula constituyen formas particulares en las que la gran tradición con mayúscula recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas, ¿sí? Es válido, se puede hacer esta adaptación. Es necesario que la tradición apostólica se encarne, se inculture en los diferentes pueblos, naciones, en los diferentes tiempos. Solo a luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, porque son fieles, porque reflejan efectivamente lo que el Evangelio ha enseñado. Pueden ser modificadas, porque son tradiciones que resultan de una adaptación, o también pueden ser abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Esto es importante. Estas tradiciones eclesiales pueden modificarse, se pueden mantener,
pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque no son la tradición apostólica. Deben estar en sintonía con la tradición, pero como son adaptaciones y son las maneras en que en el tiempo y en el espacio, en las culturas o en las circunstancias se han ido adaptando la gran tradición. Y hablamos del depósito de la fe. Número 84. El depósito de la fe, en latín depositum fidei, contenido en la sagrada tradición, o la tradición con mayúscula, y en la Sagrada Escritura, la Biblia, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Entonces, este depósito de la fe es nuestro tesoro, ¿verdad?, de la revelación plena en Jesús, transmitida de Jesús a los apóstoles y los apóstoles a la Iglesia. Entonces, se llama depósito de la fe, pues hay que cuidarlo. Fiel al dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en la fracción del pan, y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Si se fijan, aquí aparecen otra vez estos elementos de nuestro catecismo: la doctrina de los apóstoles, credo, la comunión o la fraternidad que hay en la iglesia, la fracción del pan, alusión a la Eucaristía, la liturgia, las oraciones, la alusión a la espiritualidad, en la comunión pues también la práctica de la caridad, la práctica del evangelio, la moral. Entonces, toda la iglesia, de manera especial los pastores como encargados, pero todos fieles y pastores, hemos de conservar, practicar y profesar la fe que hemos recibido. Eso lo encontramos en Dei Verbum 10. Y viene la función de interpretar este depósito, ¿verdad?, que es el magisterio de la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral, la tradición, o escrita, la Biblia, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del magisterio de la iglesia, hablamos de esta función de interpretar auténticamente la revelación. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces, es una tarea colegial. La cabeza es el obispo de Roma, ¿verdad? Todos los que somos obispos hemos de estar en comunión con él. En esta comunión ejercemos esta función o este oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Ahora, no significa que el magisterio esté por encima de la revelación. No, el magisterio está al servicio de la revelación, número 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. La transmisión de la revelación de manera fiel, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces, eso es importante. No es que el magisterio de la iglesia, no es que el Papa y los obispos inventen dogmas o doctrinas o tradiciones o disciplinas, ¿no? Si el magisterio de la iglesia, el Papa, el obispo de Roma y los obispos en comunión con él, escuchamos con devoción la revelación, custodiamos con celo, con fidelidad, y lo explicamos con fidelidad, bueno, aquello que se propone como verdad revelada, pues está en sintonía con lo que Jesús ha dicho, ¿verdad? Ahí está el oficio y ahí está el peso de este oficio o de esta función, y bueno, hemos nosotros de cuidar
este depósito de la fe. ¿Qué le toca a los fieles? Número 87. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices de sus pastores, les dan de diferentes formas. Entonces, los fieles atienden también como discípulos, reconociendo en los obispos, maestros de la fe, pues esta función o este oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios. De la fe. Número 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Muy bien, entonces cuando la Iglesia propone un dogma, el magisterio de la Iglesia ejerce esta autoridad que tiene de Cristo, de enseñar la fe. Muy bien, este dogma es una verdad que está contenida en la revelación divina. Por ejemplo, en el credo que vamos a ver, los dogmas que aparecen ahí, o la doctrina que aparece en el credo, pues están vinculadas a la revelación divina. Creo en un solo Dios, Padre, creo en Jesucristo, Hijo único, creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Estas verdades que nosotros aceptamos, ¿verdad?, a las cuales nos adherimos irrevocablemente, ¿verdad?, con un acto de fe, pues las encontramos en la revelación divina, ¿verdad? La encarnación del Verbo, por ejemplo. El Verbo se hizo carne. Muy bien. Ahora bien, ustedes dirán, cuando la Iglesia ha propuesto un dogma, estos últimos, por ejemplo, de la Asunción, de la Purísima Concepción, dice, ¿dónde encontramos ese dogma en la revelación divina? La encontramos por su vinculación necesaria con un dogma que aparece allí. Vinculado con la encarnación del Verbo está el dogma de la maternidad divina, la Virgen María, Madre de Dios. Vinculada con esta encarnación del Verbo, pues está lo de la Purísima Concepción, ¿verdad? Si la madre del Verbo encarnado es la Virgen, bueno, la Purísima Concepción de la Virgen está relacionado con este dogma de manera necesaria, vinculado de manera necesaria. Entonces, no es que se inventen los dogmas, sino que se van proponiendo estas verdades, ya sea porque están contenidas en la revelación divina, o cuando se encuentran verdades relacionadas con un vínculo necesario con la revelación divina. Número 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Es decir, los dogmas de la fe no tienen que ver solamente con declaraciones de verdad intelectual o de un dogma o un decreto. Los dogmas también nos ayudan en nuestra vida espiritual, iluminan nuestra vida. Esta fe que creemos ilumina nuestra manera de actuar, nuestra manera de orar, nuestra manera de conducirlos. Y al revés, cuando nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos, se abrirán a la luz de los dogmas de la fe. Comprenderemos mejor estos dogmas que se nos proponen para creer. Número 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Hay un nexo entre todos los misterios que nosotros creemos revelados. Santísima Trinidad, encarnación del Verbo, maternidad divina, etc. O sea, lo que nosotros encontramos en la revelación divina con respecto al misterio de Cristo, pues están relacionados. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Entonces es un todo orgánico. Lo vamos a ver también con respecto a la Sagrada Escritura. Cuando nosotros hablamos de estos dogmas de la fe, saber que están interconectados
que hay una armonía entre todo lo que vamos creyendo. Su fuente, Jesús. Plenitud, mediador de la revelación. Su fuente, la transmisión de esta revelación a través de los apóstoles. La tradición con mayúscula, la Sagrada Escritura. Y el magisterio, que interpreta auténticamente estas verdades, pues los va proponiendo de manera orgánica, de manera fiel, de manera integrada. Siguiente. El sentido sobrenatural de la fe. Número 91 dice: todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Entonces también los fieles, como creyentes, como bautizados, tienen esta función, ¿verdad?, de comprender y de transmitir la verdad revelada. Estamos ungidos por el Espíritu, recibimos la instrucción del Espíritu y el Espíritu nos va conduciendo a la verdad completa. Número 92. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. Entonces la Iglesia total, pueblo y pastores, desde los obispos, desde el Papa hasta el último fiel cristiano, estamos llamados a esta unidad en la fe, a este sentido sobrenatural de la fe. Número 93. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, porque esa es su función, interpretar auténticamente, se adhiere indefectiblemente a la fe, transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Entonces, tarea de todo el pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, tomar la fe, aplicarla en nuestra vida, enseñarla y transmitirla. ¿Cómo? Con un juicio recto la vamos profundizando. ¿Cómo? Aplicándola más plenamente en nuestra vida cristiana. Siguiente. Y el crecimiento en la inteligencia de la fe, ¿verdad? Nosotros podemos progresar en la manera en que entendemos la fe, ¿verdad? Es cierto, Jesús predicó obras y palabras, luego los apóstoles, esa enseñanza bajo la influencia del Espíritu Santo, la predican, la ponen por escrito, se va transmitiendo a lo largo de la historia. ¿Cómo puede ser esa plenitud de la fe, ¿verdad?, o de la verdad de la fe? Pues comprendida a lo largo de la historia. Decimos, vamos creciendo en la inteligencia de la fe, vamos profundizando en la manera en que entendemos lo que Jesús nos ha enseñado. Número 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. ¿Cómo? ¿O cuándo? Cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón. Entonces, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, cuando tú y yo atendemos a las enseñanzas de los apóstoles, cuando tú y yo oramos en base a nuestra experiencia de fe, pues vamos creciendo en la inteligencia de la fe. Ahora bien, hay personas que investigan, que estudian de manera especial la revelación. Es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Entonces también en la Iglesia hay teólogos, personas que estudian, investigan la verdad revelada para comprenderla mejor. Segundo, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Es decir, cuando nosotros también como creyentes, a la luz del Espíritu Santo, en nuestra vida de oración, en la comunicación que vamos teniendo como cristianos, en la vida que vamos practicando, pues también vamos creciendo en su inteligencia, la vamos comprendiendo mejor. Aquí el catecismo cita un texto latino, dice: divina eloquia cum leyente crescunt.
La comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Por eso, leer la palabra de Dios, leer a los santos padres, poner atención en lo que oramos en la misa, ¿verdad?, en la liturgia, nos va ayudando a profundizar, a comprender mejor nuestra fe. Quienes reiteradamente leen la revelación, pues comprenden mejor. Y tercero, cuando las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Entonces, una responsabilidad de los obispos es, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestro acompañamiento, bueno, ayudar a la inteligencia de la fe, a que comprendamos mejor lo que está escrito en la Sagrada Escritura, lo que se ha transmitido en la tradición apostólica. Siguiente. Y número 95, con esto terminamos este capítulo, este artículo de la transmisión de la revelación divina. La Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces no podemos separar estos tres elementos: la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y el Magisterio, ¿verdad? Entonces la tradición apostólica, la Sagrada Escritura, o palabra de Dios oral, palabra de Dios escrita, o revelación a través de la tradición, revelación a través de la Biblia, y el Magisterio al servicio de esta revelación. Entonces no hay que, aunque lo separamos para entenderlo, no deben verse por separado, se implican mutuamente. Y bueno, terminamos ahí con el resumen de este artículo sobre la transmisión de la revelación divina. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga y que pues podamos seguir leyendo, comentando, profundizando en nuestra fe cristiana católica. Floricanto.